ellos pues van a estar compartiendo estos 4 días en el libro de los Efesios, todo el libro de los Efesios, toda la carta de Pablo a los Efesios la vamos a estar viendo, va a estar apareciendo aquí en esta pantalla, van a estar apareciendo las notas que ya se las envié en un PDF, ojalá las tengan allí, las tengan allí para que vayan tomando notas. Y pues es Mark Dungan quien va a pues compartir, y soy yo quien tengo el honor de poder interpretarle. Go ahead, Mark. Hey, good evening, everyone. Nice to see you. Glad to be here. Can you hear me Buenas okay? tardes a todos. Good. Yes, we hear you perfect. Buenas Great. tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. As uh as Alberto said, I'm Mark Dungan. I've been coming down to Colombia and Mexico since I think 2004, off and on. And as I'm looking around the room, around the Zoom room, I'm actually seeing several familiar faces, which is very encouraging, and it's wonderful to see you all again. Así como comentó Beto, yo soy Mark Dungan, he estado yendo y viniendo de Estados Unidos a México, a Colombia, desde el año 2004. Y ahorita estuve repasando a todos los que tienen su cámara, he visto muchas caras pues conocidas de que nos hemos visto en algún congreso en Colombia o acá en México, y estoy muy contento de estar aquí. Mhm, mhm. Well, it's my job to start us off in Ephesians tonight, and the opening text here is pretty dense, and we're going to try and cover quite a bit of things relatively quickly. And I apologize that we got to start off so kind of heavy, but that's how Ephesians starts, so that's how we'll do it. Y pues bueno, me toca empezar a mí, es tal vez la parte más densa, más intensa de toda la carta a los romanos, y pues me tocó empezar a mí, y vamos a pues proyectar en esta pantalla. El administrador va a poner exactamente, ahorita mismo está poniendo la pues primera enseñanza, que son bendiciones espirituales, Efesios 1 del 1 al 14. Well, I think probably just best to start off by reading the first two verses, just verses 1 and 2, and then we'll kick off and see where we get. Quisiera que empecemos leyendo los versículos 1 y 2 de Efesios capítulo 1, y vamos a partir de allí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. All right, so here we have Paul, and he's saying that he's an apostle of Christ Jesus by the will of God. Pablo está diciendo aquí, yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Literally, that he can only claim that he is apostle because God has made it so. O sea, la única manera en que él puede asegurar que él es apóstol es porque Dios lo hizo apóstol. Él no se hizo apóstol a él mismo. And he's writing to the saints in Ephesus who he says are faithful. Y les está escribiendo a los santos que están en Éfeso y les dice, ustedes son fieles. And they certainly are at this point in their church history. Y esto es algo que define la historia de la iglesia. The church in Ephesus comes up many times over the course of the New Testament. La iglesia de Éfeso se menciona en muchas partes a través de todo el Nuevo Testamento. Paul first visited it on his second missionary journey, and then he came back again on his third missionary journey. So he was been there physically twice. Pablo había visitado esta cárcel en su primer viaje misionero, y después la había visitado otra vez. O sea que Pablo había estado físicamente 2 veces al menos en esta cárcel. So in his second visit is recorded in Acts 19. I encourage you to read that later if you like. Su segunda visita se encuentra en Hechos 19. Les animo a que lo puedan leer después, es muy edificante.
He spent 2 or 3 years in Ephesus, working with the congregation there, mostly addressing things like false doctrine and pagan practices, which were in the area. Él pasó cerca de unos 2 años aquí combatiendo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, haciendo una labor para centrar a todos en la verdad. Mhm. And he was very successful there, so much so that the sales of the sort of silver idols were dropping too much and people got quite angry. O sea, el éxito que tuvo Pablo fue de tal magnitud que los que tenían ídolos tiraban sus ídolos y eso ocasionó muchísimos problemas porque la gente se estaba deshaciendo, estaba pues quemando y estaba tirando sus ídolos a la basura. So that got all cleared up, and during this time, actually, Paul wrote his letter to the Corinthians from Ephesus. Y de hecho, él escribió la carta a los Corintios desde Éfeso. They had a very strong relationship and a loving relationship, Paul and the church at Ephesus. And in Acts 20, his final address, the final things that Paul kind of says, his final things to them, he actually meets with the elders of the Ephesian church when he does that. O sea que Pablo tenía una relación muy cercana, muy íntima con la iglesia de Éfeso. Era alguien a quien conocían bien, él los conocía bien, y en el capítulo 20 de Hechos, ahí es donde vemos que él se reúne con los líderes, con los ancianos, y es la última visita que les hace. So at that point, they no longer see him in person, and we're about probably 5 years after that this letter is being written. Y a partir de ahí no los vuelve a ver en persona otra vez y es como 5 años después de esa pues visita que les hace en Hechos 20 que les escribe esta carta. Paul at this point is actually on house arrest in Rome. Pablo en este punto está en arresto domiciliario, preso en arresto domiciliario en Roma. But he reaches out to the Ephesians and has many wonderful things to say to them, and well, that's what we're studying. Pero les escribe a los efesios y les dice de las cosas más profundas. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar. If it matters, just a little trivia, Ephesus continues to be important. It's possible that the Apostle John lived there in the later part of his life. La iglesia en Éfeso fue una iglesia importante porque se sabe que el apóstol Juan estuvo allí y que lo más seguro es que el apóstol Pablo vivió allí los últimos años de su vida. It's possible that Mary, the mother of Jesus, lived there at the same time that John did. Es posible también que María, la madre del Señor Jesús, vivía allí en Éfeso durante mucho tiempo y los últimos años de su vida. And John wrote his letters, 1st, 2nd, and 3rd John, from the city of Ephesus. Y el apóstol Juan escribió su segunda carta de Juan y su tercera carta de Juan desde la iglesia de Éfeso. So, as we get to this here, in our first couple verses, vamos llegando aquí en estos primeros 2 versículos. Paul just says that they are faithful, that they are thriving here at this moment, I think, in time. A pesar de que ellos posiblemente estaban tambaleando y estaban con dudas y estaban flaqueando, les dice santos y fieles. Mm-hmm. And so he's going to continue essentially sort of relating with them and introducing himself or reintroducing himself as we move on into verses 3 through 14. Entonces, conforme vamos a ir viendo, aun cuando ya conocían a Pablo, es como si Pablo estuviera empezando otra vez desde el principio con ellos. And in this introduction, he's just kind of going to give a personal testimony of sorts, kind of about the central ideas of his faith and his ministry. Y en esta introducción que nos hace, él le está como dándoles
lo más importante de su vida, lo más importante de la fe. The words that you see in the text that are us and we, they might seem to apply to you and me because it's us and we, as we're fellow believers. But that actually wouldn't be correct in this case. De hecho, las palabras que usa ustedes, nosotros, es como si se estuviera refiriendo a nosotros también hoy en día, porque es una carta escrita a los santos y fieles. Es algo que apela a todos los que hemos conocido a Cristo. But what he actually seems to be doing is actually referring to himself and the apostles and maybe some of the earliest Jewish believers. Y can you say it again, please? Yeah, sure. What he's actually doing when he says us and we, that means himself and the apostles and maybe the earliest Jewish believers of the Cuando church. dice nosotros y ustedes, se está refiriendo nosotros a él y los apóstoles. Y cuando dice ustedes, se refiere a los cristianos, pero también a los judíos que se habían convertido al cristianismo y que empezaban a caminar en la fe cristiana siendo judíos. So we are certainly included in God's blessings that he's going to be talking about. Entonces, estamos incluidos en las bendiciones de Dios, de las cuales vamos a estar hablando aquí, en las bendiciones espirituales. But this specific part of the letter seems to be more of a reflection on Paul's specific ministry. Pero esta particular parte de la carta nos habla más bien de la experiencia de Pablo, de su testimonio personal, de lo que para él es el evangelio. So as we read this, I just want you to think about what are some ways that your story connects with Paul's. Y a medida que leemos esto, ve pensando en qué manera se conecta tu vida con el testimonio de Pablo. What specific spiritual blessings has God provided to you? ¿Qué bendiciones espirituales específicas ha provisto Dios para ti y has podido experimentar? How has God changed the way that you look at the world? ¿Cómo Dios ha cambiado la manera en cómo tú ves el mundo? And does Paul's example challenge you to reconsider any of these, or does it confirm something that you already know? Y lo que el apóstol Pablo dice, ¿te desafía a cambiar cosas en tu vida o te confirma que lo que estás haciendo es lo correcto? These verses can be a little difficult to understand because the sentence structure and the way it's written is a little bit confusing. Este pasaje puede ser un poco difícil de entender porque la estructura gramatical en que está escrito es una estructura bastante difícil. Usually, Paul has a primary point, but then his mind sort of wanders and he starts going other directions. O sea, Pablo siempre empieza con un tema, pero de pronto su mente como que viaja para otros lados y empieza a divagar de un lado para otro y luego vuelve a lo mismo que estaba enseñando antes. It's like he gets lost in excitement. He just kind of starts praising God in the middle of a sentence. Es como si de pronto está enseñando algo y empieza a alabar a Dios a la mitad de lo que está diciendo y está tan emocionado que no se puede pues callar y luego retoma lo que estaba diciendo. And this passage is a great example. Verses 3 to 14 are all one sentence in the Greek. 3 to 14. Yeah. Really? Yeah. I didn't know that. Yeah. De hecho, el versículo 13 al 14 en el idioma hebreo, en el griego, es una sola oración. O sea, es un solo párrafo, no son 13 párrafos, o sea, 12 párrafos, es una sola oración. So he's wandering, but I think it's because Paul just holds all of this information as one great picture of God and his ministry. It's just all in there, all together. Y eso es interesante porque es como si Pablo nos está explicando, todo esto es como yo lo veo, todo está en una sola cosa, no son varias cosas, es una sola cosa muy grande, pero es una sola cosa y así es como yo lo veo. Most of the time in this passage, when Paul starts getting distracted, he starts talking about God's grace and wisdom.
Y bueno, cuando detectamos que Pablo se distrae en cierto modo y cambia de tema, es cuando empieza a hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios. And so you'll hear that just kind of interwoven throughout the whole passage. Entonces, a través de todo el pasaje, tú ves cómo Pablo está hablando de algo y se va con la gracia de Dios y luego regresa y vuelve a la gracia de Dios So y así Paul está de un starts lado. maybe with something So Paul starts maybe with something else to say, but then he gets distracted by these profound truths and just has to talk about it. Entonces, Pablo empieza a hablar algo, quiere dar un mensaje, pero luego se distrae con estas verdades profundas y siente que debe escribir sobre eso y escribe y amplía eso, pues también. So look for those moments when he's kind of talking about grace and wisdom, and that's him praising God. And then look at the other places, and that's probably the spiritual blessings. Entonces, observa cuando Pablo está hablando de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, pero luego en medio de eso, lo que menciona, eso es lo que nosotros podemos ver como bendiciones espirituales. Okay, so let's read all of verses 3 through 14. We'll just hear it all once, and then we'll break it down a little bit more. Entonces vamos a leer del versículo 13 al 14, todo pues corrido, y luego vamos a explicarlo. Dice así, Efesios 1 del 3 al 14, leemos aquí del 3 al 6 y luego continúo con todo para que vayas poniéndome todo lo que sigue. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos al punto número 2. Mm-hmm. Thank you. He's probably going to go back to verse 3. So, Sí, al punto 2, primo. thank you. So if we go back to verse 3 now, we can kind of break this down a little bit more. And verse 3 really is going to set the tone for the rest of the passage. Y aquí, empezando en el versículo 3, vemos el tono del resto del pasaje. Paul is praising God here because of the spiritual blessings he has already received. Pablo está alabando aquí a Dios por las bendiciones espirituales que él ya recibió. These blessings are spiritual. He's not talking about monetary blessings. He's not talking about physical safety. Él no está hablando de bendiciones económicas, él no está hablando de seguridad física. These are spiritual blessings, the best and most important things about his relationship with God.
O sea, está hablando de las más grandes bendiciones que son su relación personal con Dios. The blessings are the basis for his life, faith, and ministry. Las bendiciones son la base de su vida, de su fe y de su ministerio. And all of these blessings throughout the passage have something in common. Y todas estas bendiciones a través de todo el pasaje tienen algo en común. They were given as a result of God's grace, love, and kind intention. Y fueron dadas, lo que tienen en común es que todas esas bendiciones fueron dadas por la gracia y la bondad de Dios, nada más. God's nature and desire is to provide us and to provide Paul with spiritual blessings. La naturaleza de Dios es proveerle a Pablo y proveernos a nosotros con bendiciones espirituales. And then these blessings were all brought about by Jesus Christ. Y todas estas bendiciones fueron traídas por Jesucristo. He's the way to God's blessings, and the blessings are lavished upon us, it says. Él es el camino a las bendiciones de Dios y las bendiciones han sido literalmente derramadas, arrojadas sobre nosotros. So notice how there's these repeated references to the Father's grace and love, to God the Father. Entonces, noten cómo hay esta repetida referencia a la gracia y el amor del Padre. And then also notice how Christ is always mentioned as the way we receive God's grace. Y también noten cómo vez tras vez nos confirma y nos repite que Jesús es el único camino para recibir y obtener las bendiciones y la gracia de Dios. So the first blessing that Paul talks about specifically is that God chose him to be holy and blameless. Entonces, la primera bendición que está mencionando Pablo aquí, que él ve, es que fuimos escogidos, adoptados en amor. I don't know where you stand and how you feel about the words predestined or chosen. No sé cómo te sientes tú con la palabra predestinado o escogido. Some believers have a very conflicted relationship with these words. Muchos creyentes tienen una relación conflictiva con estas palabras. I myself had a very conflicted relationship with these words for a long time. Yo tuve un conflicto bastante difícil con estas palabras por un largo tiempo. And I learned a lot from Paul's perspective on these words and how he talks about it. Pero aprendí mucho de la perspectiva que le da Pablo desde su visión. First of all, predestination is an absolute fact to Paul. De hecho, la predestinación es un hecho absoluto para Pablo. He never questions it in any of his letters. Él nunca cuestiona ni pone en duda la predestinación en ninguna de sus cartas. He just speaks of it as if it was a natural part of his faith. O sea, la predestinación era algo normal, era algo natural, parte de su fe. And later in Ephesians, I think we see why. He says that he's complete. Let me try that again. Sorry. Later in Ephesians, we see more about this. He talks about how he's the least of all of the people of God. Y más adelante vemos cómo él se reconoce a sí mismo como el menor de todos los hijos de Dios. Paul is convinced that on his own, he could not have the ability to find God or to be holy. Pablo reconoce que en sus propias fuerzas, para él es imposible, él es totalmente incapaz de creer en Dios, de acercarse a Dios o de poder tener cualquier cosa de Dios. He's certain that God had to act first in order for Paul's salvation to work. Él está convencido de que quien tiene que tomar la iniciativa para nuestra salvación es Dios. Él es el quien toma el primer paso. And it's great comfort to him that God thought about Paul ahead of time. Y es muy reconfortante para él que Dios pensó en él y que lo alcanzó. I encourage you to see that in the same way, that God is trying to reach out and plan for you before you even realize it. O sea, es algo que debes tú estar convencido, que Dios
los planes que tiene para ti los tiene desde mucho antes que tú nacieras. Los planes los tiene antes de que tú supieras acerca de él. And when you see that word predestination or chosen, I want you to remember that that means that God is thinking about you as much as he was thinking about Paul. Y cuando escuchas esas palabras, predestinación, escogido, debes siempre tener en mente que Dios pensó en ti desde antes. Así como pensó en Pablo, él también ha estado pensando siempre en ti. So Paul says he was predestined for adoption. Entonces Pablo dice que él estaba predestinado para adopción. He's adopted as a son by Jesus Christ into God's family. O sea, fue adoptado como un hijo en la familia de Dios. I think adoption is a beautiful metaphor for our relationship with God. La adopción es una metáfora preciosa para nosotros como hijos de Dios. My son is adopted. Mi hijo es adoptado, tengo un hijo adoptado. And I learned a lot in that process of adopting him as a parent. Y he aprendido mucho en el proceso de, pues, criarlo acerca de la adopción. And there's two things about adoption that I think really apply to this passage here that we're talking about. Y hay dos cosas acerca de la adopción que realmente se aplican aquí en este pasaje, que están en el versículo 5 y 6. First of all, and maybe this is only true in the United States, but in the United States, when a child is adopted, they receive a new birth certificate. O sea, en Estados Unidos, no sé si así sea en todas partes del mundo, pero cuando un niño es adoptado, le dan una nueva acta de nacimiento. My son was 2 years old when we got his new birth certificate. Nosotros, cuando adoptamos a nuestro hijo, él tenía 2 años, ya tenía un acta, pero le hicieron una nueva acta de nacimiento. And that new birth certificate listed me and my wife as the actual parents, that we are the only parents of record. Y la nueva acta de nacimiento me presenta a mí y a mi esposa como los padres de él. La antigua deja de existir y sus verdaderos padres somos nosotros. This is how complete our adoption into God's family is. Y es así de completa que es nuestra adopción en la familia de Dios. From a legal standpoint, my son, well, let me say that again. From a legal standpoint, I am the only father my son has. Desde el punto de vista legal, yo soy el único padre que mi hijo ha tenido. His birth parents still exist, of course, and that's an important relationship. Sus padres biológicos existen y es una relación importante. But legally, they're no longer related. Pero legalmente ellos no son nada para él. So Paul understands that as an adopted member of God's family, his past sinful life has been legally erased. Entonces Pablo entiende perfectamente que todo su pasado, antes de ser adoptado, ha quedado totalmente desaparecido, totalmente borrado. He used to belong to the old life. Now he is part of this family completely. Él pertenecía a una vida pasada, pero ahora él legalmente pertenece a una nueva familia. His new father, God the Father, is the only one that matters. Su único padre, el único padre que es para él es el Padre Celestial y es lo único que importa. Now, the second aspect of adoption to consider is the preparation and the waiting that happens to the parent that's going to adopt. Ahora, la segunda parte o la segunda cosa acerca de la adopción es de parte de los padres, o sea, lo que los padres tienen que hacer y lo que tienen que esperar para poder adoptar a un hijo. Many, many months before we even knew that my son existed, Muchos meses antes, siquiera antes de que mi hijo existiera, siquiera antes de que naciera, we had to get his room ready for him, even though we didn't know who he was. debíamos, de acuerdo con la ley, tener su cuarto listo, sin saber siquiera quién era y no había nacido aún. We didn't know who we would adopt, and that room sat there unused for a very long time. Y no sabíamos
a quién íbamos a adoptar, pero ese cuarto ya estaba listo y estuvo sin usarse por años. The room had a rocking chair, it had a crib, it had a changing table, it had stuffed animals, but no child. El cuarto tenía cama, closet, juguetes, tenía mesa, tenía todo, pero no tenía un niño. It made us very sad. We had to keep dusting all the different furniture in the room to keep it looking clean. Y era algo que nos entristecía mucho porque se llenaba de polvo y teníamos que estar limpiando el polvo constantemente y nos daba mucha tristeza. We were eagerly anticipating and planning for our son. Estábamos ansiosos, anticipando y planeando para un hijo que ni siquiera había nacido. And we were doing that long before he knew us and long before he was ever born. Y estábamos haciendo eso muchísimo antes de conocerlo y muchísimo antes que siquiera naciera. And this is strongly connects to me to Paul's understanding of predestination. Y esto se conecta muy fuerte conmigo acerca del entendimiento de Pablo acerca de la predestinación. God was eagerly preparing for Paul and for us, and he was making a way for Paul to be part of his family long before Paul knew it. Dios estaba ansioso, emocionado, preparando todo para Pablo y todo para ti y para mí muchísimo antes que nosotros llegásemos a existir siquiera. So when Paul was chosen or predestined to be adopted, it involved God preparing for Paul to do his ministry later. Entonces, cuando aquí dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, significa que Dios estuvo preparando esto con mucha anticipación para que él sirviera en el ministerio. Okay, so as we move now into verses 7 through 10, we're going to be talking about redemption, the forgiveness of sins we have in Christ. Entonces, a medida que nos vamos a ir moviendo de los versículos 7 al 10, vamos a ir entonces descubriendo la redención y el perdón de nuestros pecados. And the first key point here is in verse 7, and it's where it says that God's riches, our forgiveness has been given to us based on God's riches and his wisdom. Y aquí podemos ver empezando en el versículo 7, que el perdón de nuestros pecados es con base a las riquezas de la gracia de Dios. His riches and his wisdom and his understanding are infinite. Sus riquezas, su entendimiento y su sabiduría son infinitos. And so the grace and forgiveness that he gives us is the same. Entonces la gracia y la sabiduría que nos ha dado es lo mismo. It says Christ's redemption has been lavished on us. Dice aquí que la redención de Cristo ha sido sobreabundada, ha sido derramada, ha sido arrojada sobre nosotros. His redemption is overflowing. Su redención es algo que nos rebalsa, que nos sobrepasa, que nos inunda. It's indulgent. Es indulgente. It's satisfying. Es satisfactorio. It fills us up. Nos llena totalmente y nos rebalsa. This is how God wants to treat us. Y esto es como Dios nos quiere tratar. He desires to give us everything we need. Él desea darnos todo lo que necesitamos. According to his infinite wisdom. De acuerdo con su sabiduría infinita. And Paul, even though he is in prison, feels he has everything he needs as a result of this redemption of his sins. Y Pablo, aun cuando está preso, él simplemente declara que tiene todo lo que necesita, aunque está preso, gracias a la redención en Cristo. Mm-hmm. As we go into verse 9, we find that our redemption, our forgiveness, is part of something even greater. Y cuando avanzamos hacia el versículo 9, encontramos que nuestra redención y el perdón son parte de algo mucho más grande. Mm-hmm. Paul uses this phrase here, the mystery of God's will or the mystery of Christ. It said something maybe different in your translation, though.
What is the? Uh, It said like Mysteria de Voluntad or Voluntad or something like that. yes, I will see. La página que sigue, primo, dice mystery of his will. Oh, good. That's okay. So yeah, that's exactly what it is. Yeah, mystery of God's will or mystery of Christ. Yeah, Paul uses that phrase. Pablo usa esa frase, el misterio de su voluntad, algo muchísimo mayor. This is a larger topic that we're actually going to talk about more when we get to chapter 3. Este es un tema mucho más amplio del cual vamos a hablar más profundamente cuando lleguemos al capítulo 3. But just to give you the quick version, the mystery he is referring to in Ephesians is including the Gentiles in the family of God. Y el misterio aquí, quisiera adelantarte un poco, tiene que ver con incluir a los no judíos, a los gentiles, en la voluntad de Dios. This was God's plan from the beginning of time. Este fue el plan de Dios desde el principio de los tiempos. Christ was the person who put that plan into action. Y Cristo fue quien puso este plan en acción. And by bringing all people into one church, he made Christ the head of everyone. Y al hacer a Cristo cabeza de toda pues cabeza de toda la iglesia, entonces unió a todas las gentes en uno. So God brought all things together under Christ. Entonces Dios trajo todas las cosas juntas en Cristo. And now this plan was a mystery until it was revealed to Paul and the other apostles. Y este plan era un misterio hasta que le fue revelado a Pablo y a los otros apóstoles. It has become Paul's life, it's his life's work, and Paul was chosen for this task even before the creation of the world. Era el trabajo de Pablo, la misión de Pablo, pero esta misión le fue asignada aún desde antes de la creación del mundo. Most importantly, in Paul's reflection here, I think right now, is that Paul is grateful that God had a plan for his ministry. Y una de las cosas más importantes que reconoce también Pablo es que Dios tenía el plan para el ministerio de Pablo con anticipación. God gave Paul a ministry and a purpose, and he's done the same for us. Dios le dio a Pablo un ministerio y un propósito, y ha hecho lo mismo para cada uno de nosotros. As we move on to 11 and 12, y ahora vamos a ver el 11 y el 12. We begin to talk about the word or about our inheritance in Christ. Y podemos ver aquí nuestra herencia en Cristo. It's hard for me to know what your translation says, but some translations will say this: in him we were also chosen, having been predestined. Dice que it says the same. That's what it says in yours. Habiendo sido predestinados conforme. Yes, exactly so it says the same. chosen, then predestined. Yes. Okay. So Sí, that dice word, igual en su Biblia, sí. Yeah, so that word chosen could actually be translated made heir. Like made an heir esa to palabra escogido también se puede traducir como hecho heredero. Como dice aquí, tuvimos herencia. So in that case, the verse would read, in him we were also made heirs, having been predestined. Este texto también se puede leer así: en él asimismo fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados. It's the idea of being chosen to receive God's inheritance. O sea, es la idea de haber sido escogidos para recibir la herencia de Dios. And it's connected to Paul's adoption that he was talking about earlier. Y está conectado con la adopción de Pablo, de la que habló previamente. As an adopted son, Paul will also receive inheritance. Como un hijo adoptado, él también tiene derecho a la herencia. So in our world, inheritance is something we get when our parent dies. Y en nuestro mundo, la herencia es algo que recibimos cuando nuestros padres mueren. But it can't work like that with God. Pero no funciona así con Dios. God's eternal, and Christ rose from the dead. Dios es eterno y Jesucristo resucitó de los muertos.
So we can't wait for that to happen to receive our inheritance. Entonces no podemos esperar hasta que eso pase para recibir nuestra herencia porque no la recibiríamos nunca. In a long time. All right. So instead, we have all of our spiritual blessings now. And Paul said that back in verse 3. Entonces, en vez de eso, en el sistema de Dios, heredamos desde ahora, tenemos la herencia desde hoy, es lo que dice Pablo desde el versículo 3. Somos herederos hoy, no tenemos que esperar. Right. We said, we have, he's blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. We have them all. Porque dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, toda bendición es toda herencia, o sea, tenemos todo. But they did come as a result of death. They came a result of Christ's death and our redemption. Pero tuvo que venir a través de una muerte, la muerte de Cristo a través de nuestra redención. In our inheritance, we also have a future place in God's eternal kingdom. En la herencia también tenemos un lugar futuro en el reino de Dios. And Jesus himself said that he's going there to prepare a place for us. Y Jesús nos dijo, yo voy a prepararles lugar para ustedes. So our inheritance is two-part. We have all our spiritual blessings now and a future inheritance in God's kingdom. Entonces, nuestra herencia tiene dos partes. Todas las bendiciones espirituales que disfrutamos aquí en la tierra y las que vamos a disfrutar allá en el cielo. So this inheritance actually has a purpose, though, here on earth. Entonces, esta herencia tiene un propósito aquí en esta tierra. Paul says the goal was to make him and the other apostles instruments of God's glory. Entonces, Pablo dice que el propósito de Dios es hacerlo a él y a nosotros instrumentos de su gloria. By receiving the blessings, then he is able to show other people God's glory. O sea, a medida que nosotros recibimos las bendiciones espirituales, Dios puede entonces mostrarle su gloria a todos los que nos rodean. He's a vessel for God's glory. O sea, somos vasijas o recipientes de la gloria de Dios. In 2 Corinthians, we would be talking about clay pots and how we are made of clay, but we show the glory of God to the world. En segunda de Corintios, Pablo habla de que somos vasos de barro, que tenemos por dentro el tesoro, que es la gloria de Dios. And that's what he's referencing here. God's blessings to us show to the world, and those blessings couldn't come from anywhere else because we are so plain. Y es muy claro que esas bendiciones vienen de Dios y podemos manifestarlas nosotros, pero no por nosotros, porque por nosotros mismos no podemos manifestar nada, tiene que ser de parte de Dios. So we've covered a lot so far in this passage, and before we move on to the last couple verses, I just want to quickly review what the blessings are that Paul feels he's received. Entonces, hemos ya cubierto pues bastante acá, pero antes de continuar con lo que sigue, quisiera hacer un resumen de las bendiciones espirituales que Pablo nos menciona aquí. Okay, so here are the spiritual blessings that Paul is grateful for. O sea, aquí están las bendiciones espirituales por las cuales Pablo está agradecido. He is grateful for the redemption of his sins. Está agradecido por la redención de sus pecados. He's grateful to be adopted as a member of God's family. Está agradecido por ser adoptado en la familia de Dios. He's grateful to receive inheritance from God. Está agradecido por recibir herencia de Dios. He's grateful for God's plan for his life. Está agradecido por el plan de Dios para su vida. And he's grateful that God prepared all of this in advance. Y está agradecido de que Dios preparó todo mucho antes, de antemano. And he's especially grateful for how full God's grace is and the actions of Christ that give him access to God's grace. Y está especialmente agradecido por qué tan abundantes son estas bendiciones y lo que Jesucristo tuvo que hacer para que tuviésemos acceso a todas esas bendiciones. As we go, let me just pause real quick and say, I think these are things that we all are grateful for.
in our Yo own creo que life. todas estas cosas son cosas por las que estamos o deberíamos estar agradecidos en nuestra vida. In fact, most of these are the same. We feel grateful for the exact same things that Paul feels grateful for. Debemos y siempre estar agradecidos por las mismas cosas por las que Pablo está agradecido. The only specific thing that might be different is that Paul had a specific mission to the Gentiles, and our specific mission might be something slightly different. La única pequeña diferencia que hay es que Pablo tenía un ministerio, una misión específica a los gentiles y nosotros puede ser que tengamos una misión diferente hacia otras cosas. But God still gave us that ministry. Pero Dios ya nos ha dado un ministerio a cada uno. We're just like Paul in that regard. Somos como Pablo en ese sentido. As we go into verses 13 and 14, the final part of this long sentence, Y a medida que avanzamos a los versículos 13 y 14 de esta sola oración muy larga, there's an important change in perspective that there's an important word that changes the perspective here. hay una palabra importante que cambia la perspectiva. In verse 13, he no longer says we or us. En el versículo 13, él ya no dice nosotros y ustedes. He says you. Él habla de ustedes, ustedes, ustedes. Up until this point, he's been talking about his relationship with God and his ministry. Hasta este punto, él ha estado hablando de su relación personal con Dios y su ministerio, But now he's talking directly to the Ephesians. pero ahora empieza a hablarle directamente a los efesios. And the church in Ephesus had a large number of Gentiles in it. Y la iglesia de Éfeso tenía una gran cantidad, una multitud de gentiles en ella. So we might say as well that he's actually speaking to the entire broader community of believers. Entonces, él le está hablando aquí a toda la comunidad, judíos, gentiles, le está hablando a todos. Here he finally says that all of you are included in this regardless of your ethnic heritage. You don't have to be Jewish. Entonces, lo que básicamente está diciendo aquí es, todos ustedes están incluidos sin importar su raza o su origen étnico. And in verse 13, he says how that could happen. Y en el versículo 13 dice, ¿cómo es que eso pudo pasar? He says they heard the word of truth and believed, just like Paul. Dice, ustedes oyeron la palabra de verdad y creyeron, así como yo, And just like you and I did. así como tú y yo, así como Pablo. So this spiritual blessing that Paul is talking about right here Entonces, esta bendición espiritual de la cual está hablando Pablo aquí is the people in the church at Ephesus. es la gente en la iglesia de Éfeso. And by extension, he's talking to us too. Y por extensión nos está hablando a nosotros el día de hoy también, Because we are part of the body of Christ just like the Ephesians were. porque somos parte del cuerpo de Cristo tal como los efesios. He's going to talk about this in chapter 4 a bit more deeply. Él va a hablar un poco más profundamente acerca de eso en el capítulo 4, But the blessing here is that the people of the church in unity encourage each other's spiritual growth. pero lo que nos está diciendo aquí es que la unidad en la iglesia, el saber que somos uno y que no hay diferencia, eso promueve el crecimiento espiritual. And Paul is very grateful for his time with the Ephesians and how he was able to grow alongside them. Y Pablo está muy agradecido por su tiempo que pasó entre ellos y que vivió entre ellos y cómo ellos también lo edificaron para crecer espiritualmente. And let me just take a moment to say that I'm incredibly grateful for all of you. Y déjenme tomar un instante para pues decirles que yo estoy increíblemente agradecido por cada uno de ustedes. Because every time I visit you in Colombia or in Mexico or even virtually here, I am encouraged and I am growing. Porque cada vez que los he visitado físicamente en México y en Colombia o aún aquí virtualmente, eso me hace crecer espiritualmente. Just by being together, we encourage each other's faith. Simplemente el estar juntos hace que se anime la fe de ambos. Last but certainly not least, Lo último, pero no lo menos importante,
The last spiritual blessing here is the Holy Spirit. La última bendición espiritual aquí, no la menos importante, es el Espíritu Santo. He says we were marked with a seal, the Dice, promise. fuimos sellados con una marca o fuimos marcados con un sello. The idea there is a seal or a mark denotes ownership. La idea aquí es que esa marca, ese sello, es para representar propiedad, o sea, es algo que te pertenece. So like if I had maybe like a letter on a parchment and I rolled it up and then I would seal it on the outside with something that represented me. It would show where that letter came from. Es como cuando hacían cartas en esos tiempos que las enrollaban y les ponían un sello que mostraban a quién pertenecía esa carta, quién la había hecho. So the Holy Spirit is a seal on us from God. Entonces el Espíritu Santo es un sello en nosotros de parte de Dios. And this seal, it lives within us, it resides in us. Y esto reside en nosotros, habita en nosotros. And it shows us the promise of our future inheritance. Y esto es un camino, es un anticipo de la promesa que nos espera más adelante. It also delivers spiritual blessings from God. Y también libera y entrega bendiciones espirituales de parte de Dios. So we have this deposit, this seal, until we are finally redeemed at the end of time. Entonces tenemos este depósito como este anticipo hasta que se cumpla la redención completa en el día final. We have been marked as God's possession, and that allows us to be for God's glory. Y hemos sido marcados como propiedad exclusiva de Dios y eso nos da un propósito. So these are spiritual blessings that Paul is most passionate about in his life. Entonces estas son las bendiciones espirituales por las cuales Pablo está muy y más apasionado en toda su vida y su ministerio. And they should also be encouragement to us because we have received the same spiritual blessings. Y también deben, y también nosotros debemos estar apasionados por esto porque hemos recibido las mismas bendiciones. I encourage you as you're attending this conference over the next few days. Yo les animo a medida que atienden y asisten a estas conferencias en los próximos días, to spend some time reflecting on the blessings that you feel God has given you. que se den un tiempo, que pasen un tiempo reflexionando en las bendiciones espirituales y de todo tipo que han recibido de parte de Dios. When Paul encounters hardship like prison or pain or other such persecution, Cada vez que Pablo se enfrentaba con persecución, con encarcelamiento, con pruebas y con golpes, it's these kinds of blessings, remembering these blessings is what carries him through. recordar estas bendiciones es lo que lo hizo salir adelante. And life has a way of making us forget that God has given us these things. Y la vida tiene una manera particular de hacernos a veces olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado, lo que tenemos de And parte that de might Dios. make us feel down, it might make us feel discouraged or frustrated with our ministry or our environment. Muchas veces nos podemos llegar a sentir frustrados, decepcionados, desilusionados con el ministerio, con la familia, con el ambiente, con las circunstancias. But by taking some time to reflect and remembering what God has given us, we can find encouragement to carry on. Pero si nos tomamos el tiempo para meditar, reflexionar, contar todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, eso nos va a dar ánimo para seguir adelante y no desmayar. And a conference like this is a good time to do that because it pulls us out of our usual routine and allows us to think differently. Y este tipo de confianza es la que necesitamos en este tiempo particular que nos ha sacado de nuestra rutina de vida normal y es lo que nos va a sacar adelante. So I encourage you to do that, and I will be doing the same.
y les animo a que hagan esto y yo voy a estar haciendo lo mismo también. I've been so happy to speak with you tonight, and I look Eh, forward to talking to you some more over the next couple days. You'll be in my thoughts and Estoy, prayers as always. estoy muy feliz de poder hablar con ustedes, muy emocionado, muy expectante de las próximas veces que vaya yo a hablar. Es una bendición para mí hacer esto. I love you all, and I will see you very soon. Los amo a todos y los voy a ver muy, muy pronto. Amén. Amen. Pues bueno, vamos a tomar una pausa de 2 o 3 minutos, escuchando ahora viendo un video de nuestros hermanos colombianos.